Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la presentación de nuestro megaproyecto Revisión de Manuales de Construcción de Carreteras de SIECA. Para introducir un poco, pues ya bastante lo dijo el ingeniero Bo, pero se resumen nuestros objetivos generales, que son realizar una revisión general de los manuales sobre construcción de carreteras existentes en SIECA y proponer manuales complementarios sobre los temas faltantes en los manuales sobre construcción de carreteras de SIECA. Como introducción, SIECA es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, que es un órgano técnico regional constituido como persona jurídica y que su función principal es asistir técnica y administrativamente el proceso de integración económica centroamericana. Además, hasta la fecha, SIECA ha centrado su atención en avances en la unión aduanera y la inserción de la región en la economía y el comercio mundiales. Como primer subtema, yo, Juan Andrés Valdeviano, les voy a presentar el tema de seguridad en la infraestructura vial. Existe la idea de que los accidentes, las lesiones y las muertes no son predecibles ni prevenibles. Esta idea surge de la creencia de que el descuido, la negligencia o la mala conducta de los usuarios es la causa principal de estos accidentes. Sin embargo, se debe cambiar esta mentalidad y se debe inculcar responsabilidad también al estado del vehículo y de la infraestructura. Al tener presente esta responsabilidad, se pueden enfocar más recursos a buscar mayor seguridad por parte de los mismos. Las carreteras pueden ser tan seguras como estemos preparados para hacerlas. Las carreteras y los sistemas de tránsito son un sistema hombre-máquina inestable en comparación con otros sistemas como se encuentran en la industria, por ejemplo, que son tolerantes al error humano. Entonces nuestra meta y nuestro reto consiste en diseñar, construir y operar estos sistemas de transporte que sean más tolerantes al error humano. Y es por esto que la presente investigación se realiza sobre el tema de seguridad en la infraestructura vial, enfocándose en la seguridad provista en el diseño, construcción y operación de la carretera, no en los usuarios como normalmente se realiza. La cantidad de vehículos que utilizan las carreteras aumenta año con año. De la misma manera, aumenta la cantidad de accidentes de tránsito ocurridos, así como el número de fallecidos. Según la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tránsito son la 9ª causa de mortandad a nivel mundial, siendo superior en países en vías de desarrollo, y se espera que aumente con el paso de los años, llegando a la 5ª posición para el año 2030. Solo en la República de Guatemala, en el año 2010, se registraron más de 3.000 hechos de tránsito, con más de 700 víctimas mortales y 5.000 lesionados. Estas cifras generan una gran pérdida de vidas humanas y un gran costo económico para el país. Con esta información queda clara la importancia que presenta el tema de la seguridad vial para el desarrollo de las carreteras. El objetivo específico de este subtema es realizar propuestas concretas para ampliar los temas referentes a la seguridad de la infraestructura vial en los manuales sobre construcción de carreteras de SIECA. Para comenzar, vamos a hablar un poquito del tránsito para entrar en tema. La palabra tránsito viene del verbo transitar, que según el diccionario de la Real Academia Española es ir o pasar de un punto a otro por vías o parajes públicos. El tránsito se encuentra en balance cuando existe un desplazamiento del punto A al punto B por una ruta establecida en tiempo estimado y de forma segura. Y los factores que interfieren en el tránsito son la trilogía vial, que son los que tenemos en pantalla: el factor humano, el factor mecánico y la infraestructura vial. Los hechos viales, los accidentes, ocurren por la falla de alguno de estos, ya sea humana, mecánica o por el entorno vial, que puede ser el medio ambiente, la infraestructura o el mobiliario urbano. Luego entramos a la revisión de los manuales. Para este subtema se revisaron 6 manuales de la SIECA, siendo estos el de seguridad vial, normas para el diseño geométrico de las carreteras regionales, especificaciones para la construcción de carreteras y puentes regionales, gestión de riesgos en puentes, normas para la revisión mecánica de vehículos y dispositivos uniformes para el control del tránsito. El Manual Centroamericano de Seguridad Vial, a grandes rasgos, contiene normativas a crear y cumplir, dirigidas al marco gubernamental, a los dispositivos de seguridad vial y hacia la infraestructura y seguridad vial. La propuesta es crear una nueva normativa vial que esté estructurada basada en la trilogía vial y que contenga todas las relaciones entre estos.
Además, que esta normativa sea un índice de temas a profundizarse en otros manuales, como si sea con ciertos puntos que se encuentran en el manual. En el segundo manual, el Manual Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico de las Carreteras Regionales, se contienen en temas de seguridad, criterios básicos de diseño, detalles para carreteras rurales, urbanas y suburbanas, y mantenimiento e instalación de servicios dentro de la vía y desastres naturales. La propuesta sería que todo el manual está enfocado hacia la gestión de riesgo y seguridad, y ya es un manual que ya se creó en la SIECA y solo está en proceso de aprobación, que es el Manual Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico con gestión de riesgo y seguridad vial. El tercer manual es el Manual Centroamericano de Especificaciones para la Construcción de Carreteras y Puentes Regionales, que contiene dispositivos de control de tráfico permanentes, temporales y de marcación sobre el pavimento. Esto relacionado con la seguridad vial. La propuesta es referenciar todos los temas que sean de gestión de riesgo y seguridad vial hacia otros manuales. Un claro ejemplo de esto es el siguiente manual, que es el Manual Centroamericano de Gestión de Riesgo en Puentes, que todo lo que está dirigido a la gestión de riesgo y seguridad está referenciado hacia otros manuales, puesto que no es el enfoque mismo del manual. Además, se presenta un listado de diversas publicaciones de SIECA donde se tocan diferentes temas de seguridad vial. El quinto manual es el Manual Centroamericano de Normas para la Revisión Mecánica de Vehículos, que contiene procedimientos concretos para la inspección, con especificaciones claras y un listado de chequeo para la evaluación de la inspección de los vehículos. Y el último manual es el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito, que es un manual muy completo y contiene especificaciones de señalización, catálogos con imágenes y medidas básicas para las señales. La única propuesta que se tiene para este manual es profundizar al inicio del manual en una clasificación de las señales para tener una idea más profunda de la misma y tener un mayor detalle en las dimensiones y la ubicación de las señales dentro de la infraestructura vial. Entre las propuestas está la creación de nuevos manuales que ayuden a diagnosticar el problema para proponer soluciones reales y duraderas. Esto aparte de los manuales ya existentes. Entonces el enfoque que quiere dar es en dos temas concretos, que es el control e inspección de las carreteras y la recopilación y administración adecuada de la información de alta calidad sobre los hechos de tránsito. Al tener esta información de la situación de las carreteras, después se podrá enfocar mejor los recursos para su reparación y mejoramiento. Para el primer punto se propone una creación de un manual centroamericano para la realización de auditorías viales, que podría contener primero la definición y diferencias con revisiones tradicionales de seguridad. Como segundo punto, alcances y objetivos de una auditoría de seguridad vial. Como tercer punto, características principales de las auditorías de seguridad vial. Como cuarto punto, sus etapas bien definidas. Como quinto punto, la metodología, con todos los chequeos que se tienen que realizar para una auditoría de seguridad vial que cumpla con todos los requerimientos necesarios. Y como último punto, se tendría un anexo con un listado de chequeo para que la auditoría sea de forma metódica. Y para el segundo punto, el que se recomienda la creación de un manual centroamericano de sistemas de información de seguridad vial, que se podría basar en el manual de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Data Systems, a Road Safety Manual for Decision Makers and Practitioners. Este manual básicamente contiene 4 puntos, que primero habla de la evaluación de la situación actual de los sistemas de información, realizando una evaluación específica para los actores e interesados, una evaluación para los fuentes, sistemas y calidad de los datos, una evaluación de las necesidades del usuario final y una evaluación del entorno político actual. Luego menciona una metodología a desarrollar para los sistemas de información, ya sea que esto sea mejorar un sistema existente, que siempre es más fácil, o en su defecto crear un nuevo sistema. Como tercer punto, habla sobre el análisis de la información ya obtenida. Y por último, cómo utilizar esta información para mejorar la seguridad vial. En conclusiones, se debe prestar mayor atención al estado del vehículo y la infraestructura vial para prevenir los hechos de tránsito, no únicamente dejar esta responsabilidad sobre los usuarios. Es necesario crear carreteras que sean más tolerantes al error humano y se debe normar la utilización de las carreteras. Como recomendaciones,
está la realización de una normativa vial que incluya propuestas de normativas enfocadas al marco gubernamental, así como a los tres factores que componen el tránsito, los cuales son el usuario del vehículo y la infraestructura. Se recomienda la creación de un manual centroamericano para la realización de auditorías viales, donde se incluyan conceptos específicos, características, etapas y metodologías de una auditoría vial, así como un listado de chequeo e inclusive un ejemplo real de una auditoría vial a un tramo carretero de la red vial centroamericana. Se recomienda también la creación de un manual centroamericano de sistemas de información de seguridad vial, donde se incluyan procedimientos específicos para el diseño e implementación de un sistema de información completo y unificado, así como la forma correcta de utilizar los datos provenientes de este sistema para mejorar la seguridad vial de un tramo carretero. Y por último, se recomienda realizar una evaluación completa sobre los sistemas de información que se poseen en la actualidad, con el objetivo de servir de base para una futura implementación de un nuevo y unificado sistema de información. La evaluación se divide en 4 partes, que son los sistemas utilizados y la calidad de información, la evaluación de las fuentes de datos, la evaluación de los involucrados y la evaluación de las necesidades de los usuarios finales de los datos, y una evaluación del análisis del entorno político. Gracias. Buenas tardes. Como segundo tema, yo les voy a hablar de la estabilidad de taludes por medio del suelo mecánicamente estabilizado. Como introducción, tenemos que, así como todos conocemos, la geografía de Guatemala es muy irregular debido a montañas, volcanes y ríos que tenemos. Además, estamos en una zona sísmica. Esto es de suma importancia para tomarlo en cuenta a la hora de diseñar y construir las carreteras. En el diseño de carreteras, primero se toma el diseño geométrico, creando las curvas horizontales y verticales. Con esta información ya se puede estimar los movimientos de tierra, los cuales involucran cortes y rellenos, que a su vez crean taludes. La estabilidad de taludes se puede resolver por medio de encontrar la inclinación estable del talud. Si esta no es suficiente, se pueden hacer perfiles que contengan una o más bermas. Si no, se pueden empezar a utilizar otros sistemas como el suelo enclavado, que consiste en varillas de acero que se anclan a un suelo estable. Además entre los muros de contención están emboladizos como los de concreto armado, y los de gravedad, como pueden ser gaviones o los muros mecánicamente estabilizados. Los muros mecánicamente estabilizados, que son el tema que hoy voy a hablar, estas son obras civiles creadas con el fin de contener una masa de suelo. Esta se encuentra a la intemperie, por lo tanto es importante tomar en cuenta todos los factores climáticos, como el agua y además el sismo. Los componentes de este sistema son la fachada, el filtro que se encuentra por detrás de la fachada, que es para liberar presiones de agua, el refuerzo a tensión, la conexión que une el refuerzo a tensión y la fachada, luego los 3 tipos de suelo, que son el relleno reforzado, que va entre los niveles del refuerzo, el suelo retenido, el suelo de fundación, una losa de nivelación para la fachada, y así tenemos el sistema de suelo mecánicamente estabilizado. En carreteras, estas obras se encuentran cuando las carreteras están localizadas a la orilla de una ladera o conteniendo el talud al lado de una carretera. Además, se pueden ver en los approches de los puentes o pasos a desnivel. Los beneficios principales son una construcción simple y rápida, sin equipos especiales, gran tolerancia a asentamientos diferenciales o totales, y no requieren mayor mantenimiento. Las desventajas es que se requiere un gran espacio detrás de la fachada, requiere relleno selecto y un buen criterio de diseño. Los manuales SIECA principalmente tratan de especificaciones y lineamientos para el diseño, métodos constructivos
y mantenimiento de las carreteras. En estos manuales, los temas de geotecnia se encuentran muy poco desarrollados. Por este motivo, decidí enfocarme en esta área. El objetivo de la investigación es identificar todas las especificaciones relacionadas con la estabilidad de taludes y muros mecánicamente estabilizados. Lo que es el Manual Centroamericano de Especificaciones para la Construcción de Carreteras y Puentes Regionales, tenemos este manual, está basado principalmente en la AASHTO y en las normas ASTM. Los muros mecánicamente estabilizados que se encuentran aquí están enfocados principalmente en los materiales, los cuales describen los tipos de refuerzo como barras metálicas, las fachadas alambradas, paneles de concreto y también describe el relleno estructural. Sin embargo, existen materiales que no se mencionan y que actualmente son bastante utilizados. Por ejemplo, el primero es el refuerzo de tensión. En el manual únicamente se especifican las barras metálicas. Y actualmente existen nuevas tecnologías como el refuerzo de somalla fabricada en materiales derivados de polímeros de petróleo, como el poliéster y el polipropileno de alta densidad. Este material tiene la ventaja de ser resistente a agentes que oxidan los materiales metálicos, también tiene una mayor resistencia a la tensión y una vida útil mucho más larga. Como segundo punto, las fachadas. En los manuales ICA se especifican 4 tipos: fachadas alambradas, paneles de concreto lanzado o gaviones. Existe otro sistema que no se menciona, que son los con fachadas de bloques modulares, los cuales tienen una conexión mecánica hacia la somalla. Con lo que es el material de relleno de fundación, estos sí están basados principalmente en normas AASHTO y sí están bien descritos, ya que toman en cuenta las características del suelo, sus límites de ATL, que son límite líquido y límite plástico, la granulometría y el contenido de sulfatos y cloruros. Luego, las recomendaciones que se pueden hacer están basadas en el manual de la Federal Highway Administration, llamada Mechanically Stabilized Earth Walls and Reinforced Soil Slopes Design and Construction Guidelines. Entre las recomendaciones que se pueden encontrar aquí son los factores de seguridad, que en lo que es la estabilidad externa entrarían el deslizamiento, la capacidad portante, volcamiento y estabilidad global. Asimismo, se deben tomar en cuenta factores de seguridad como para la resistencia a tensión del refuerzo, la conexión entre fachada y refuerzo, el tiramiento y la longitud mínima de empotamiento. Además, existen otros lineamientos como longitudes mínimas para el refuerzo, espaciamientos verticales entre niveles de refuerzo y empotamientos detrás de la falla. Una de las principales recomendaciones que se toman en este manual dice que en áreas con aceleración sísmica mayores a 0.2 se debe usar una conexión mecánica, que es el conector que aparece ahí. En Guatemala estamos en unas zonas sísmicas de 0.4 G, por lo tanto debería de aplicarse este sistema. El siguiente manual investigado fue el Manual Centroamericano de Normas Ambientales para el Diseño, Construcción y Mantenimiento de Carreteras. En este manual se habla de movimientos de tierra, principalmente con un enfoque ambiental, pero se describe en el corte, relleno, control de erosión y las pendientes máximas permitidas para la superficie de taludes en base únicamente al tipo y presencia de agua. En esta tabla se puede observar que se dan las pendientes máximas recomendadas según el tipo de suelo y la presencia de agua. Esta es para los cortes realizados a lo largo de las carreteras. También se encuentra esta otra tabla que es para los
rellenos creados a lo largo de las carreteras. Igualmente se basa únicamente en el tipo de suelo y nos da las recomendaciones de pendientes máximas. Al tomar como referencia únicamente el tipo de suelo y encontrado en el área y el agua presente, podemos obtener parámetros o muy conservadores o al no tomar en cuenta otros factores puede ser que ocurra una falla de estabilidad. Por lo tanto, entre las recomendaciones están hacer un estudio de suelos completo que nos dé las características del suelo para poder modelarlo. A su vez hay que hacer un estudio geológico que va a determinar la estratigrafía del suelo y cómo pueden ser las posibles fallas. Luego, con esta información ya se pueden hacer análisis de estabilidad del talud correspondientes a la información anterior y con los resultados podemos determinar si es necesario crear una estructura de retención. Entre las recomendaciones finales tenemos que es de suma importancia actualizar los manuales SIECA para que los profesionales en toda Centroamérica cuenten con un documento que puedan aplicar, que tengan la tecnología de punta en el diseño y construcción de carreteras. Además, estas especificaciones deben entrar en el contexto centroamericano, ya que podemos tener factores climáticos y geográficos únicos. Por lo tanto, es importante crear un nuevo manual dedicado específicamente a los aspectos geotécnicos en el diseño y construcción de las carreteras. Gracias. Buenas tardes, qué gusto que nos estén acompañando en esta presentación. Yo les voy a hablar acerca de los aspectos hidrológicos e hidráulicos. Uno de los objetivos que van a ser comunes para todos es que vamos a mostrar la situación y las consideraciones que estamos tratando. En relación a mi tema, vamos a ver las consideraciones en los manuales de aspectos hidrológicos e hidráulicos. Otro de los objetivos es dar a conocer fuentes que son utilizadas por países con condiciones climáticas similares. Y por último, vamos a dar unas recomendaciones de temas que completen los manuales en estos aspectos. Para entrar en materia, queremos ejemplificar lo que es la característica hidrológica y topográfica de la región. Para que nos hagamos una idea de qué nos estamos enfrentando, podemos imaginarnos que Guatemala es una piscina de superficie plana. En un año, esa piscina alcanzaría una altura de 1.5 metros, que es considerable. Eso sí, despreciamos la evaporación y cualquier tipo de drenaje. Otras de las situaciones que podemos encontrar en cuanto a la problemática es que cuando en el diseño no se consideran estos aspectos, un problema que es en principio puede repetirse a lo largo de la vida de la carretera y eso es parte del ciclo también. Los elementos de diseño más usuales en los manuales que se utilizan en Latinoamérica van desde el ancho de la superficie o cargas axiales que deban soportar las carreteras, pero también debemos considerar cuánta agua ingresará a nuestro sistema de carreteras y de qué forma lo estarán haciendo. Se realizó una revisión detallada del contenido de los manuales y también investigamos acerca de los manuales de carreteras de países con condiciones climáticas similares. De esos resaltan los de Perú, Bolivia y Nicaragua, que cuentan con manuales de hidrología e hidráulica. Se hicieron las comparaciones para luego hacer una propuesta de temas. Los manuales analizados están enmarcados son sobre infraestructura vial, que son el Manual Centroamericano de Normas Ambientales, el de Especificaciones para Construcción, el Manual de Normas para el Diseño Geométrico
y el de diseño de pavimentos. Bueno, el manual de normas ambientales aborda el tema en el capítulo 3 de normas para diferentes etapas del ciclo vial, en la etapa de planificación, diseño y construcción. Un breve resumen, podríamos ver que en la etapa de planificación se dan algunas recomendaciones para selección de ruta. En la etapa de diseño se dan unas recomendaciones para análisis de recursos hídricos, y también en la etapa de construcción se habla acerca del manejo de los recursos hídricos. Todo esto va enfocado a prevenir y a mitigar esos efectos. Describe también el manejo que se le debe dar a las aguas de lluvia, también subterráneas, y propone también reglas para optimizar la operación y mantenimiento. El manual de especificaciones para construcción de carreteras aborda el tema en la división 600, que es para construcciones conexas, y la 700, que es para materiales. En resumen, trata acerca de los alcantarillados y drenajes de plataforma. También en materiales habla acerca de las tuberías y geotextiles. Esto lo hace describiendo los trabajos relacionados, las características que deben cumplir para que se puedan realizar drenajes de calidad y de aceptación. En el manual de diseño geométrico de carreteras aborda el tema en el capítulo 4, que es componentes principales de diseño geométrico. Aquí trata acerca de pendientes transversales, hombros, espaldones, diseño superficial de drenajes y alineamiento vertical. Todo esto para asegurar una coherencia en la región. También describe los elementos tipo, las dimensiones mínimas y máximas que estos deberían de tener. El diseño de pavimentos, en el manual de diseño de pavimentos, aborda el tema del capítulo 6 de drenajes, y aquí lo que trata es de mostrar los efectos del agua en presencia de la subrasante, también las consideraciones de drenaje que se deben hacer en pavimento. Aquí lo que se busca es mostrar las deficiencias que podría tener la carretera en presencia del agua cuando ésta está durante mucho tiempo en la subrasante. Las propiedades mecánicas de la carretera pueden debilitarse y aparecer los normales fenómenos que son conocidos como baches. También aborda también la capacidad de drenaje que debe tener la carretera, que esa no debe ser desestimada. Bueno, ahora vamos a ver así a grandes rasgos qué es lo que tenemos y lo que vamos a proponer. Lo que tenemos es una descripción del manejo de agua y también una descripción de los trabajos de drenaje y la calidad con la que estos deben hacerse. Pero también, para complementar esto que ya tenemos, debemos conocer el caudal para el cual vamos a diseñar, o sea, el agua, la cantidad de agua que va a estar entrando al sistema de carreteras. Y en base a ese caudal también dimensionar los drenajes. Las propuestas que se hacen para el tema hidrológico son los factores hidrológicos, una descripción de lo que va a afectar, estudios de campo y evaluación, estudio de cuencas hidrográficas, análisis estadísticos y el caudal de diseño, que es el objetivo de este tema. Los factores hidrológicos, por ejemplo, el tamaño de la cuenca y el origen del caudal superficial. Aquí podemos ver en las imágenes que el caudal que nosotros podemos ver en un río no solamente tiene un origen subterráneo, también tiene un origen de lluvia, y aquí podemos ver el área que va a estar captando la lluvia, y dependiendo del área, que es una de las propiedades más importantes de una cuenca, así también va a ser el caudal que vamos a estar percibiendo en algún punto de diseño de nuestra obra. En el estudio de campo no solo tenemos que obtener los datos y quedarnos con los datos que nos están dando, sino que también tenemos que ser más, cuestionarnos más acerca de si esos datos son veraces o no. Para eso es bueno ir a campo y tomar mediciones propias, ver el comportamiento en temporadas de lluvia, para
para que nosotros podamos en realidad tener datos verdaderamente representativos. El estudio de cuencas hidrográficas va a la caracterización de la cuenca, que no solamente nosotros al construir una carretera tenemos que tomar en consideración de que esta va a estar interactuando con el entorno hidrográfico. Para eso tenemos que saber qué cuencas está atravesando nuestra carretera y de esa forma prever el caudal que va a estar ingresando y en base a ese caudal el diseño, el dimensionamiento del drenaje. Ahora, nosotros vamos a tener información que va a ser provista, por ejemplo, por el INSIGUME de lecturas, y esa información tenemos que corroborarla haciendo estudios para poder, en base a análisis estadísticos, ver si esa información es homogénea, si esa información es representativa, para luego hacer un análisis de frecuencia y poder estimar los caudales que se van a poder dar a lo largo de la vía de la carretera. El caudal de diseño, que es como una de las cosas más importantes que tenemos que prever en el diseño de una carretera, va a estar estrechamente relacionada con el periodo de retorno, y este periodo de retorno a la vez va a resultar del riesgo que nosotros vamos a asumir para nuestra carretera. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla que nos da los riesgos admisibles para diferentes tipos de obras hidráulicas en una carretera. Es de la Administradora Boliviana de Carreteras, 2007. El caudal de diseño lo podemos obtener de diferentes metodologías. Existen metodologías que son en base a cálculos numéricos, y también existen métodos a base de computadoras para poder estimar este caudal. El tema hidráulico nosotros lo abordamos a partir de los drenajes superficial y el drenaje transversal. No solamente vamos a saber qué elementos van a constituir nuestro drenaje, sino que también tenemos que saber cuáles son las dimensiones y cómo calcular esas dimensiones en base al caudal que nosotros estamos percibiendo en el punto en el que estamos diseñando. Se presentan diseños para cunetas y colectores, y también el diseño de alcantarilla. Aquí tenemos una ecuación, la extrajimos para representar la importancia de lo que es el caudal de diseño. Todo el dimensionamiento está referenciado a una propiedad, que es ese Q, que representa el caudal. Y si nosotros no vamos a conocer el caudal para el cual estamos diseñando nuestro diseño de drenajes, pues no va a ser adecuado a las características hidrológicas del entorno. De ahí la importancia de poder tomar en consideración estas cosas. Ahora, los manuales realmente describen el manejo del agua, los trabajos de drenajes y la calidad con la que se deben hacer. Existen fuentes también en relación al tema de hidrología hidráulica. Por mencionar algunos, está el Manual de Hidrología y Drenajes de Bolivia, el Manual de Hidrología Hidráulica de Perú y el Manual y la Guía Hidráulica de Nicaragua. Para completar los manuales es necesario tomar en consideración los temas de hidrología hidráulica desde el punto de vista de cuantificación de caudales y dimensionamiento de drenajes para tener un diseño de carretera adecuado y a la vez óptimo. Como recomendaciones tenemos que ir pensando también por los problemas que tenemos nosotros de crecidas en cómo proteger nuestras estructuras de carreteras, porque las condiciones que nosotros tenemos, no solo debemos pensar en cómo drenar una lluvia normal, sino también cómo proteger nuestras estructuras de drenaje ante crecidas que son devastadoras. También se abre la oportunidad para nuevos estudios acerca del diseño de sus drenajes, que en nuestro entorno son poco considerados, pero es una de las principales razones por las que
podemos obtener diseños que puedan ser más permanentes y que no puedan mostrar fallas cuando empiezan a funcionar. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ingrid y voy a presentar un subtema que se llama ambiental con énfasis en nuevas tecnologías. Lo que yo hice fue resumir en un solo documento todos los temas que tratan sobre ambiente en los diferentes manuales para hacer sugerencias y modificaciones a los mismos y finalmente sugerir nuevas tecnologías ambientalmente sostenibles que se puedan utilizar en la construcción de carreteras. Estas observaciones lo que pretenden es enriquecer a los manuales para que así el contenido de estos sea más completo y según las leyes y el contexto guatemalteco. Entonces yo voy a presentar dos de los 5 manuales que resumí, considerando las observaciones que considero más importantes y de último las 2 tecnologías. Entonces el primer manual se llama Centroamericano de Especificaciones para la Construcción de Carreteras y Puentes Regionales. En cuanto al tema de ambiente, lo que trata básicamente es control, selección, transporte de materiales, el cómo disponer adecuadamente de desechos y en cada una de estas fases cómo se puede reducir el impacto ambiental que se puede tener. Entonces, las observaciones que yo escogí para presentar es en cuanto a la sección de retiro de rastros de ocupación, siempre se debe especificar a dónde se deben retirar los desechos, ya que esto depende del tipo de desecho que se está utilizando. Por ejemplo, si es chatarra, como se ve en la segunda figura de arriba para abajo, se debe reciclar, pero si es madera o leña, se puede reutilizar para cercos o también leña, ¿verdad? Luego, en la sección de campamentos, plantas y manejo de materiales, se especifica que se debe dar una adecuada eliminación de desperdicios y sugiere la utilización de baños químicos. Sin embargo, se podría agregar que para baños químicos se pueden utilizar las letrinas móviles, como la que se ve en la figura de abajo, y también sugiere que se utilicen fosas sépticas. Sin embargo, las fosas sépticas tienen una capacidad máxima. Solamente se deben utilizar fosas sépticas si se tienen aproximadamente menos de 30 trabajadores en el campamento. Y si son más de 30 trabajadores, entonces se debe recurrir a una planta de tratamiento. Luego, en la sección de plantas de producción de materiales, dice que se deben de controlar las emisiones atmosféricas y que, yo sugiero que se deban hacer con cortinas, ya que estas pueden confinar el ambiente. Luego, en la sección de manejo y transporte de materiales peligrosos, varias veces se utiliza el término que debe estar respaldado por la normativa nacional existente. Sin embargo, es correcto decir una normativa nacional vigente, ya que puede existir normativa que no está siendo adecuadamente utilizada porque no es la que se aplica en este momento. También especifica que se debe recurrir a las instituciones para utilizar combustibles y explosivos. En el caso de Guatemala, para combustibles es el Ministerio de Energía y Minas, donde se debe obtener el permiso, y para el caso de explosivos es el Ministerio de Defensa Nacional. Luego, en la explotación de sitios de préstamo, tal vez especificar un poco más qué es un sitio de préstamo, y en cuanto a botaderos, considerar que los residuos tóxicos deben de seguir la normativa nacional vigente. Y también este manual especifica que los desechos químicos se deben enterrar. Sin embargo, ningún desecho químico se debe enterrar a menos que sea biodegradable o que se esté refiriendo a que se tienen que enterrar en un relleno sanitario. Y luego también especifica que se debe de envasar. También creo que se debería de modificar, tal vez envasar, pero que no se tenga que almacenar. Por ejemplo, la gasolina, si se envasa no se va a almacenar, sino que se va a utilizar, ¿verdad? Luego, en la sección de protección y flora fauna, se utiliza varias veces el término plantación artificial. Sin embargo, según la ley forestal, no existen las plantaciones artificiales, sino más bien se deberían denominar plantaciones voluntarias. Luego, también sugiere que se corten las ramas en el trazo de la carretera, pero esto depende de la especie, como se puede ver en la figura también de abajo. También dice que se deben de hacer las talas y el proceso en invierno. Sin embargo, yo sugeriría más bien que se haga en verano. Esto es ya que es más fácil el acceso en la época de verano y también la sábila en los árboles circula menos, entonces se pudre más rápido cuando está en invierno. También
El manual especifica que se debe obtener un permiso para solicitar el uso de agua. Sin embargo, en Guatemala no existe una institución que regule la solicitud de uso de agua, por lo tanto esto no es necesario. Y también dice que se debe disponer de medidas de mitigación contra incendios. Yo sugiero que algunas de estas sean disponer de bolsas de serrín, semillas de algodón o cualquier otro material abrasivo que sea absorbente. Luego también especifica que se deben de plantar 2 árboles por cada retirado. Sin embargo, la ley forestal en su artículo 46 dice que no se debe plantar 2 árboles por cada talado, sino que más bien se debe de reforestar el área que se taló. Eso lo que quiere decir es que si yo talo 1 hectárea, entonces yo tengo que reforestar 1 hectárea. O la otra opción es pagarle al INAH lo equivalente de lo que se taló. Actualmente se le tiene que pagar al INAH, si se decide no reforestar por cuenta propia, 19.500 quetzales por cada hectárea talada. Y después ellos son los encargados de hacer la reforestación. Luego, en la sección de taludes y terraplenes, sugiere utilizar vegetación de rápido crecimiento para propiciar el ecosistema que existente. Sin embargo, el INAH normalmente no autoriza la inserción de especies que no son nativas al ecosistema. Entonces, se debería utilizar especies nativas y no de rápido crecimiento necesariamente. El segundo manual que analicé es el Manual Interamericano de Normas Ambientales para Diseño, Construcción y Mantenimiento de Carreteras. En este básicamente lo que se abarca son esos pasos durante la construcción de carreteras y cuáles son las medidas ambientales que se deben de considerar. Entonces, en cuanto a las observaciones, en la sección de normas ambientales específicas sobre el manejo de recursos naturales, sugieren utilizar pozos tratados para abastecer de agua a los trabajadores del campamento. Sin embargo, yo creería que es menos costoso utilizar agua embotellada, por ejemplo, garrafones, ¿verdad? Luego también dice que no se deben afectar los humedales. Esto si se ve que en el estudio de impacto ambiental que se va a ver una zona de humedal afectada, lo que se tiene que hacer es proponer un nuevo trazo y desviar la carretera. Y finalmente, si el corredor vial atraviesa una zona boscosa, se debe acudir al INAH. Luego, en las normas ambientales para la etapa de construcción, varias veces se utiliza el término deforestación y yo sugeriría utilizar más el término aprovechamiento forestal. Y también especifica que se debe reforestar, pero ya vimos que no necesariamente se tiene que reforestar si no se puede pagar al INAH. Luego, en la sección de supervisión ambiental, especifica que el personal no puede estar expuesto a más de 70 decibeles. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud especifica que no puede ser más de, en el manual dice 80 decibeles y la Organización Mundial de la Salud dice que no deben ser más de 70 decibeles. Y en la noche el manual dice también 80 decibeles, sin embargo, en la noche los niveles de ruido tienen siempre que ser menores y no pueden sobrepasar los 55 decibeles. Y luego, si son más de 70 decibeles, deben de contar con protección para los oídos. Y según el ruido que se puede ver en la tabla, hay un tiempo máximo de exposición. Entonces, mientras más alto es el ruido, menor el tiempo de exposición al que puede estar una persona. Luego, en cuanto a los residuos peligrosos y contaminantes, es necesario que estos se utilicen los contenedores específicos para disponer de ellos y que sean transportados a las industrias para que estos les den el tratamiento adecuado. Entonces, una recomendación general a estos manuales es que se hagan modificaciones para enriquecer a los mismos y aparte que se haga un manual en específico en donde se traten las 2 tecnologías que voy a empezando con las 2 tecnologías que voy a mencionar. La primera es la utilización de hule reciclado de neumáticos en los pavimentos asfálticos y la segunda es la utilización de RAP, otra vez en los pavimentos asfálticos. Entonces, la primera es la utilización de hule reciclado en pavimentos. Un asfalto modificado es un asfalto que se mejora, en donde los agregados son modificados para mejorar sus propiedades. Entonces se puede modificar a través de la adición de polímeros. Los polímeros lo que hacen es que mejoran ciertas propiedades mecánicas, como por ejemplo la relación temperatura-viscosidad. En la gráfica ustedes pueden ver que siempre mientras va aumentando la temperatura, la viscosidad del pavimento va a disminuir. Pero en un asfalto modificado, que es la línea azul, pueden ver que va disminuyendo más lentamente en comparación a un asfalto convencional, que es la línea roja. Entonces esto lo que hace es que aumenta el rango al que puede trabajar un pavimento. Normalmente un pavimento puede trabajar correctamente entre 10 grados centígrados y 60 grados centígrados. Menos de 10 grados centígrados el pavimento es muy rígido y se fractura. Más de 60 grados centígrados el pavimento tiende a ablandarse y a adquirir un comportamiento elástico. Pero con los modificadores o polímeros
El rango al que puede trabajar el pavimento es entre menos 20 y 70 grados centígrados. Siempre esto depende del tipo de polímero que se esté utilizando. Hay 3 tipos de polímeros, 1, 2 y 3. Entonces, hay ciertos polímeros que permiten trabajar al pavimento en temperaturas más bajas y hay ciertos pavimentos que permiten que trabaje a temperaturas más altas. Otra cosa que mejora los asfaltos modificados con polímeros es el abollamiento. Disminuye el abollamiento. Entonces, en la figura de arriba ustedes pueden ver una muestra de asfalto convencional sometida a tráfico a 60 grados centígrados, y en la muestra de abajo es una de asfalto modificada con polímero, otra sometida a 60 grados centígrados a tránsito, ¿verdad? Entonces ahí se puede apreciar que la diferencia del abollamiento es considerable. Entonces, en cuanto a asfaltos modificados con hule, lo que se hace es que el hule es considerado como, el hule es considerado un tipo de polímero, generalmente tipo 2. Sin embargo, el hule de neumáticos contiene otro tipo de polímeros, entonces no encaja enteramente en el tipo 2 y por lo tanto las características que este tiene no son enteramente polímero tipo 2, sino que también tiene unas de tipo 1 y tipo 3. Entonces lo que se hace es que se añade hule a las mezclas asfálticas y luego esto se utiliza en sellos de juntas y capas de rehabilitación. El hule se utiliza como parte de los agregados de la mezcla. Entonces el hule se puede utilizar tanto en frío como en caliente. En frío se agrega aproximadamente entre el 1 y el 3% de los agregados, se sustituye por hule. Y el cambio no es tan sustancial en cuanto a las mejoras de las propiedades. En cambio, en caliente se modifica entre el 10 y el 15% del contenido del agregado, y es en este en que se obtiene el hule asfáltico, que es el que mejora considerablemente las propiedades del pavimento. Entonces, algunas de las ventajas de utilizar mezclas con hule es la resistencia al abollamiento. Ahí pueden ver entre 10 y 15%, que es donde se da el mejor desempeño. En cambio, entre 1 y 3%, que es un reciclaje en frío, la disminución del abollamiento no es tan considerable. Otras ventajas es que se disminuyen las grietas. Esto se debe a que el pavimento con hule es más flexible. Entonces, al ser más flexible, admite más deformaciones. Eso también es importante porque disminuye los costos de mantenimiento. También mejora el drenaje superficial. Esto se debe a que las mezclas que utilizan hule o que admiten hule tienen que tener grabaciones abiertas, porque así hay suficiente espacio para el nuevo agregado. También mejora la adherencia superficial y la reducción del ruido, se debe a la grabación que presentan las mezclas con hule. Y finalmente el hule, debido a que tiene carbón en las llantas, presenta una pigmentación negra y más duradera. Entonces esto es importante en cuanto a seguridad vial para los usuarios, porque hay un mejor contraste entre las líneas y el pavimento. Sin embargo, hay algunas desventajas, como por ejemplo costos unitarios mayores. Estos se pueden compensar si la vida útil de la carretera es muy larga, porque se disminuyen los costos de mantenimiento. También no se puede utilizar con paragrabaciones densas, como mencioné, se tiene que utilizar paragrabaciones abiertas. El proceso constructivo es un poco más complejo, ya que no es tradicional. Se dan ciertos olores y emisiones. Hay limitaciones en cuanto a temperatura. Había mencionado anteriormente que un polímero tipo 2 que permite temperaturas más bajas, pero el hule en específico funciona a temperaturas mayores de 13 grados centígrados, y también que se requieren bombas, que otra vez agrega un costo unitario. En cuanto a la aplicación de hule para Guatemala, las especificaciones para construcción de carreteras y puentes en la sección 411 especifica que es posible utilizar asfaltos modificados y admite polímeros. No menciona el hule, pero tampoco lo descarta, entonces no hay ningún problema. Y aparte el hule es un polímero. Entonces, eso ya lo mencioné, que se clasifica como tipo 2, pero que contiene más de un solo tipo de polímero. Entonces, algunas de las diferencias entre el tipo 2 y el hule asfáltico es que el tipo 2 es una emulsión, el hule asfáltico tiene forma granulada o polvo. El tipo 2 también recomienda grabaciones densas, otra vez el hule asfáltico son grabaciones abiertas. El tipo 2 mejora el comportamiento de mezclas a bajas temperaturas, y este no se puede usar a temperaturas menores de 13 grados centígrados. Entonces, algunas de las reflexiones sobre el hule en pavimentos es que es ambientalmente viable, mejora las propiedades mecánicas de mezclas asfálticas, se puede utilizar tanto en frío como en caliente, pero es más recomendable utilizarlo en caliente. Necesita utilizar grabaciones abiertas, es posible utilizarlo para capas de rehabilitación, contiene más de un tipo de polímero, y la norma nacional vigente no presenta ninguna limitación para utilizar el hule de neumáticos.
Entonces, ahora la segunda tecnología que voy a presentar es la utilización de RAP. Se denomina pavimento estático reclamado, por sus siglas en inglés RAP. Lo que se hace aquí básicamente es que se remueve una carpeta asfáltica dañada, se desintegra una grabación específica, se utiliza como parte de los agregados y luego se aplica como una mezcla de frío convencional. Entonces, el método de reciclaje de la utilización del RAP se puede hacer en planta o en sitio. Sin embargo, es más recomendable hacerlo en sitio porque los costos son menores. El diseño para utilizar el RAP debe ser el método Marshall. Y como ya mencioné, se retiran de 10 a 15 centímetros, después si es en planta se transfiere a camiones, si no pues se pasa al siguiente paso que es a unidades de cribado y pulverización para obtener la grabación que se necesita. Después mezclarlo con el nuevo agregado del asfalto y después colocarlo con una mezcla fría convencional con el mismo equipo que se utiliza para una mezcla fría convencional y las mismas técnicas para compactar y curar. Tiene ciertas limitaciones. Una es que no se puede utilizar con tránsitos muy altos, se utiliza con tránsitos menores de 3.000 vehículos diarios y tampoco para temperaturas muy bajas. Entonces, algunas de las reflexiones es que es económicamente viable, ambientalmente viable, se puede utilizar tanto en planta como en sitio, pero es más recomendado en sitio. Se diseña según el método Marshall, sirve para recapeos, para volúmenes de tránsito bajo. Y la última es que se necesita una grabación del RAP que sea más fina que la de un agregado virgen. Entonces, en cuanto a las conclusiones generales de esto, es que los manuales de SECA son manuales que son fácilmente utilizables. Entonces, sería bastante útil hacer una complementación y una modificación con las sugerencias que hice al principio y agregar un manual en donde se empiecen a incluir tecnologías que son ambientalmente sostenibles para que entonces se propicie que estas mismas sean utilizadas y aplicadas en el contexto guatemalteco. Entonces ahora va a presentar mi compañero. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo voy a profundizar en el aspecto de la evaluación económica y la gestión de riesgo que actualmente SIECA le ha dado a sus manuales. Para empezar, debemos de dejar en claro que la construcción de carreteras forma parte de los proyectos de infraestructura vial, cuya ejecución se encuentra a la orden del día, y más en países como el nuestro, en donde las necesidades afloran todos los días. Su ejecución se convierte en un auténtico impulso de desarrollo económico. Por otro lado, la importancia de este tipo de proyectos se ha sensibilizado en los últimos años, y producto de esto es que las naciones del Istmo Centroamericano han decidido unificar esfuerzos y trabajar en conjunto a fin de tener mismos criterios en cuanto a mantenimiento y construcción de carreteras. El porqué de esta subtema de investigación es, primero que nada, porque la construcción de carreteras son proyectos que se transforman en verdaderos agentes de desarrollo económico. Esto se debe a que su ejecución genera auténticos círculos económicos virtuosos, generando mercados económicos en donde antes eran inexistentes. Segundo, evaluar un proyecto es un aspecto ineludible sin importar la naturaleza misma del proyecto. Y tercero, la responsabilidad de una correcta evaluación económica de un proyecto de infraestructura se hace aún mayor al hablar de dos aspectos. Primero, un proyecto de infraestructura vial busca beneficios sociales, entonces busca percibir que los beneficiados sean comunidades enteras y no un grupo específico de individuos. Y segundo, los recursos son escasos. Al hablar de proyectos de infraestructura, estos compiten por financiamiento y generalmente se busca priorizar de acuerdo a necesidades. Los objetivos de esta investigación fueron, primero, dotar de una herramienta de evaluación, esto que permitiera optimizar la toma de decisiones
y la inversión en un proyecto. Segundo, la revisión de los conceptos de financiamiento que actualmente se encuentran en los manuales de SIECA. Tercero, una revisión de los conceptos de riesgo que igual se encuentran en los manuales de SIECA. Y cuarto, disponer de una guía de elaboración de un estudio económico de proyectos de infraestructura de carreteras a nivel de prefactibilidad. La metodología utilizada fueron 4 pasos. Primero, se procedió a analizar los manuales existentes de SIECA que consideramos pertinentes para este tema. Segundo, se procedieron a definir posibles puntos de mejora o material complementario al material actual de dichos manuales. Y tercero, recopilación de información para después presentar una propuesta y redactar la propuesta. Los 3 manuales estudiados y revisados fueron el Manual Centroamericano de Mantenimiento de Carreteras, el Manual de Financiamiento de Obras Viales bajo esquemas de asociación público-privadas y el Manual de Identificación y Análisis de Riesgos Legales, Económicos, Ambientales y Territoriales en concesiones. Una descripción breve de estos manuales es para el primer manual, el Centroamericano de Mantenimiento de Carreteras, básicamente este manual es un compendio que surge del esfuerzo integral de las naciones de la región centroamericana y en esta buscan homogeneizar las condiciones de mantenimiento de todas las carreteras de la región. Segundo, en el manual de financiamiento de obras viales bajo esquemas de asociación público-privadas, en este documento se abordan temas tales como los criterios mínimos que han de ser necesarios para ejecutar bajo ese esquema de asociación los proyectos. Y en el manual de identificación y análisis de riesgos legales, económicos, ambientales y territoriales, básicamente se introduce al lector en el concepto de riesgo y asimismo se hace una profunda revisión de toda la tipología de riesgos asociados a este tipo de concesiones. ¿Qué aspectos hay que considerar? Primero, necesitamos de una metodología de evaluación de un proyecto que distinga del financiamiento público y del privado. Segundo, en lo que respecta al análisis de riesgo, este se recoge de manera consistente en cuanto a los esquemas, en cuanto a las concesiones. Sin embargo, dada la realidad de nuestro país, en donde un gran porcentaje de los proyectos de carreteras se realizan por financiamiento social, es necesario adoptar una nueva metodología para este tipo de evaluación. Tercero, es necesario actualizar la forma de evaluar los proyectos. Hoy en día tenemos numerosas herramientas de gran utilidad que sirven de aporte para evaluar de forma más sustancial el proyecto vial. Y tercero, actualmente se considera un enfoque un tanto independiente en cuanto al riesgo y el análisis financiero. Entonces lo que se propone es que el riesgo se contabilice desde todo momento en la evaluación de un proyecto de carreteras. Actualmente, ¿cómo se trabaja la evaluación de dichos proyectos? Primero que nada, el país trabaja de forma permanente con organismos financieros, tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Centroamericano de Integración Económica, entre otros. Luego, los estudios de prefactibilidad son financiados por las propias organizaciones financieras, como cooperación técnica no reembolsable. Luego, se terceriza y se contrata una empresa externa para la elaboración de esos estudios de prefactibilidad, y la Dirección General de Caminos
se limita a la verificación y a la aprobación de los mismos. Y quinto, cuando se dispone de financiamiento, la Dirección General de Caminos saca a licitación la realización del proyecto siempre y cuando cumpla con las especificaciones de los organismos financieros. Ahora bien, la propuesta es desarrollar una metodología clara y concisa que funcione como una guía al momento de evaluar un proyecto de construcción de carreteras. Hasta el momento los manuales de SIECA son una excelente referencia bibliográfica, pero no muestran el cómo de la elaboración de dichos estudios. Entonces, la metodología que se propone para esta guía se basa en 4 aspectos. Primero, desarrollar un modelo de evaluación de rentabilidad, el que se considera el del valor actual neto. Luego, una metodología de costo y beneficio para proyectos viales. También se considera una metodología para determinar proyecciones del proyecto, eso en cuanto a definir la demanda. Y por último, un enfoque de riesgo e incertidumbre. En este sentido, sí se hace énfasis en tratar de minorizar la incertidumbre utilizando una técnica actual y bastante útil, que es la técnica de simulación de Monte Carlo. Para este tipo de proyectos básicamente definimos 4 etapas. Primero, la detección de una necesidad, luego la preinversión, que se basaba en el estudio de viabilidad del proyecto, y según el nivel de profundidad del estudio, este podría ser de perfil, de prefactibilidad o de factibilidad, para luego proceder a la inversión y después a la operación misma. Los proyectos de carreteras, como mencionamos anteriormente, son gestados en buena medida por financiamiento público. Es por ello que ahondar en la forma de evaluar la viabilidad del proyecto es claramente justificable, y es que consideramos necesario que normalizar procedimientos traería beneficios para todos los países. En cuanto a evaluar la rentabilidad, básicamente se fundamenta en el hecho de que toda decisión conlleva un costo de oportunidad. Este costo de oportunidad es el costo de elegir un proyecto y descartar otros proyectos. Cuando un proyecto posee financiamiento del Estado, estos compiten por fondos públicos. En consecuencia, es necesario definir la metodología clara para determinar qué proyectos se deben escoger y cuáles pueden esperar, o en todo caso descartarlos. Y es que generalmente sin una normalización de estos procedimientos, las malas elecciones pueden darse fácilmente, y los sesgos a favor de un proyecto al momento de evaluarlo se pueden dar muy fácilmente. Es importante destacar que para efectuar de una mejor manera la toma de decisiones, la evaluación no puede ser considerada únicamente de carácter financiero, sino que, como habíamos dicho anteriormente, es necesario considerar otros aspectos como el enfoque de riesgo y el de rentabilidad. Para el manual que nosotros hemos desarrollado, básicamente lo que buscamos fue desarrollar un manual que fuera amigable con el usuario y fácil de entender. Entonces fuimos desarrollando el concepto de contabilizar los costos y beneficios mediante gráficas de demanda, en el que se van explicando detalladamente los procedimientos. Luego se parte de una base general, luego se contabilizan impuestos, luego se contabilizan externalidades. El análisis de riesgo es un aspecto importante en nuestra guía que hemos desarrollado, debido a que el riesgo es un concepto que ineludible en cualquier proceso de evaluación y siempre está presente. En consecuencia, le hemos dado bastante importancia a este tema.
Entonces se recomienda, primero el documento tiene algunas inconsistencias y en las que se puede ahondar, como son los precios sombra. Básicamente los precios sombra son precios que el mercado no lo refleja como son, entonces hay que ajustarlos. Segundo, ahondar en los procesos particulares que exige cada organismo que actúa como financista del proyecto sería bastante recomendable. Y tercero, se considera la aplicación y normalización de los procedimientos para evaluar este tipo de proyectos para todos los países de la región, tal y como se ha hecho y se ha intentado hacer en cuanto al mantenimiento y construcción de carreteras.